Y entonces mi obra a veces un poco trata de desacelerar de hacer como un silencio y poder escuchar, bueno, muchas cosas que pueden estar dentro de ti también, ¿no? Lo que hay detrás es como algo que aparentemente es frágil o desechado, cómo empoderarlo. Es como una especie de empoderamiento, ¿no? A partir de un elemento, ¿no? O sea, hablo de esa parte de que creo que le falta al mundo, ¿no? Yo quisiera empezar esta charla preguntándote, o sea, tú eres una persona que vive en el exilio de alguna forma, o no sé si en el exilio, en el exterior, y tienes unas condiciones de foráneo, de vivir afuera. Sí. ¿Cómo te sientes en esa situación hoy en día y cómo nutre o cómo permea tu trabajo artístico esa situación de migrante? Yo he vivido en Alemania y en Montreal, o sea, en Alemania, en Colonia, en la ciudad de Colonia, y en Montreal, en Canadá. Entonces, claro, siempre desde Cuba, que como sabes es un país con limitaciones económicas, siempre pensé, siempre quería como expandirme como artista, como desarrollarme como artista, y en Cuba no podía hacerlo porque mi arte no es simplemente de coger un pincel y un lienzo y pintar, ¿no? Que eso a veces ni siquiera eso existe en Cuba, pero se puede importar, digamos, o conseguir de una manera más fácil. Mis trabajos, que pueden ser de, digamos, una cajita de música, producir una caja de música, coger un piano, en fin, un montón de a veces cosas que pueden tener tecnología o pueden tener una producción incluso de madera, cosas complicadas con madera. Todo ese tipo de cosas se me iba, la producción de fotografías, por ejemplo, que también ha tenido muchos años limitaciones en Cuba. Todo eso fue lo que me hizo salir y intentar, ¿sabes?, hacer arte fuera. A mí aquí mucha gente pregunta, bueno, ¿dónde te sientes más creativa? Si en Cuba o en fuera de Cuba, al final eso condiciona. Yo creo que sí y no. Al final ya llevo 14 años en Madrid, ya me siento en cierta forma un poco madrileña, un poquito, porque siempre, ¿sabes? Lo cubano, aunque tampoco soy típicamente cubana, ¿no? O sea, no me gusta la salsa, en fin, pero bueno, hay cosas que al final es mi tierra, ¿no? Que uno extraña o a lo que uno se identifica. Pero, por ejemplo, yo puedo tener ideas, o sea, para mí lo más importante es dónde tienes las ideas. Las ideas las puedo tener en Cuba, las puedo tener aquí. Eso en dependencia de tu income, ¿no? De lo que lees, de las cosas que estás viviendo, de las experiencias, y eso son diferentes en ambos lugares, pero creo que la creatividad está dentro de uno. Eso sí, me gusta regresar a Cuba porque en Cuba todo ese nivel de caos que hay, de lo inesperado, eso yo creo que sí incentiva la creatividad. Cosa que, por ejemplo, no me pasaba en Alemania. En Alemania sentía que esa creatividad estaba muriendo, ¿sabes? Porque todo era planificado, todo estaba como 2 semanas de antelación ya escrito en un papel. Y claro, eso al final, en mi caso, que vengo del Caribe, una isla caribeña, tal, para mí era el fin de la creatividad. Pero bueno, no es lo mismo que sucede aquí en España, que es como una mezcla entre lo latino y lo europeo, ¿no? Pero acabas de mencionar una cosa que va súper acorde a donde me gustaría dirigir esta charla, que dijiste, la creatividad va dentro de uno. Y quizás que cuando hay viaje hacia afuera, geográficamente, tal, estemos haciendo un viaje proporcionalmente hacia adentro, hacia nosotros, y nos estamos conociendo. Exacto. Cuando yo estoy acá en tu estudio, pues siento que hay como una armonía por el orden, por la disposición de las cosas, de los objetos, que retrata o refleja un estado de equilibrio interior. ¿Tú tienes alguna conciencia o algún método de ejercicio para viajar hacia adentro? ¿Te interesa eso? Qué buena pregunta.
lo he hecho desde hace mucho tiempo. De hecho, es algo que he practicado sin darme cuenta que es una práctica, y que es una práctica importantísima para desarrollarse como ser humano. Lo empecé a hacer, de hecho, desde muy jovencita, porque a veces lo típico, a veces hacía algo que no estaba yo misma de acuerdo con mi actitud, ¿no? Y me preguntaba por qué lo hice. Y entonces ahí, en esa pregunta, iba hacia atrás en el tiempo. Era como lo que se llama introspección. Luego leyendo, muchos años más tarde, veo que es hasta una técnica de introspección de psicología y tal, donde tú llegas a tu niñez. O sea, yo llegaba a lugares tan lejanos y profundos y antiguos, digamos, como mi niñez, ¿no? Que yo hacía tal cosa por esto que me pasó cuando tenía 3 años. Pero eso, claro, concatenándolo con muchos hechos desde los, digamos, 15 años hasta los 3, digamos. Y así ese viaje, eso que parece ser una cosa muy personal, obviamente, bueno, como ser humano artista, también eso se refleja en el arte, ¿no? Como cuando fui yendo hacia adentro también empecé a sacar cosas que sobraban, y por eso es mi trabajo tan minimal, digamos, ¿no? Porque yo trato también en la obra de sacar todo lo que sobra, y además siempre consciente de que también el arte es un medio de comunicación. Y yo lo que quiero es comunicar, ¿sabes? Y si quiero comunicar, quiero que sea bien limpia el mensaje y la obra, ¿no? De varios, no me gusta que esté muy complicado. O sea, es como algo redondo, como que algo que haga así que dé la vuelta, ¿no? La idea tiene que ser ese camino bien fluido y bien limpio. Es decir, a veces es cierto que mi explicación enriquece la obra, o que si tú lees un texto, ¿no? Pero lo que trato es de que tú veas y que te llame la atención ya, y que algo te comunique. Después a lo mejor enriquece esta experiencia, ¿no? Pero sí, y creo, y ojalá que el arte fuese un incentivo para las demás personas para hacer también un viaje interior, porque yo creo que con las ideas, si ya yo hice ese trabajo y yo estoy sacando desde ese fondo algo, a lo mejor te estoy dando una pista para que tú también hagas lo mismo, ¿no? Por tu camino. Y entonces me interesa mucho el arte como un medio para evolucionar espiritualmente, digamos. Y este programa ha hecho como un cuestionamiento hacia la utilidad o el uso inapropiado, más bien, de la imagen. Uh-huh. Y acabas de decir algo que sirve para seguir tejiendo, que es como quitar lo que no sirve, uh-huh. Quitar lo que no sirve, uh-huh. Y encontrar una imagen esencial, lo que realmente es. Y también hablas del arte como comunicación, pero yo creo que el arte, así esté compuesto de imágenes, el arte visual, hay algo que llevan las piezas que no se ve. Claro. Entonces, ¿qué es eso que lleva las piezas en ese minimalismo, por ejemplo, que no se ve en la imagen, pero que transmite y que comunica ese mensaje implícito que va como debajito, que le tratas de meter a la gente debajo de la puerta? Sutilidad, puede ser. Sutileza, perdón. Sí. Sutileza. Sí. ¿Qué podrías decirme de eso, de ese mensaje que no está forzadamente impreso en esas imágenes? Bueno, como te decía, cada obra tiene como, a lo mejor, por supuesto, un mensaje diferente, ¿no? Y, por ejemplo, estas que están aquí, que las tengo frente a mí, por eso tengo que ir a hablar de ellas, y tiene que ver con eso. Por ejemplo, se llaman Estrellas Masticadas, son simplemente chicles aplastados en la calle, pero que yo encima de la foto los uno con unas líneas a lápiz, ¿no? Entonces, para mí, el mensaje que está aquí, detrás de esto, es el paraíso está en la tierra, o sea, el cielo está en la tierra. Y por ejemplo, así en cada una hay como un mensaje, así como dices tú, oculto o profundo, o sea, o subliminal, también puede ser. Y es eso, en cada uno es diferente, ¿no? Casi siempre tiene que ver con la escucha, o sea, también otro tema que me interesa mucho, la escucha, como el silencio interior, ¿no? Como incentivar eso, recordar la necesidad del silencio para poder escucharnos a nosotros mismos y luego a los demás también. O sea, porque a ver, es muy común que estamos hablando y la otra persona está solo pensando lo que va a decir y no realmente se está conectando contigo, lo que tú sientes, lo que tú estás tratando de transmitirle, ¿no?
y el mismo cuerpo a veces te da señales, susurros que tú no escuchas y luego se convierten en enfermedades graves o crónicas. Y eso es porque no lo supiste escuchar desde el principio, porque no estamos, y no es por culpa de nadie, sino porque en la sociedad no nos han enseñado a eso, ¿sabes? No, va por otra vía, las enseñanzas y bueno, el consumo y toda la aceleración esa, ¿no? Y entonces mi obra a veces un poco trata de desacelerar, de hacer como un silencio y poder escuchar, bueno, muchas cosas que pueden estar dentro de ti también, ¿no? Y que a partir de la obra te la pueden incentivar. Y ese ejercicio de escucha tú quizás lo adquiriste con tu formación en ballet. Quizás sí, a ver, yo creo que son varias cosas que confluyen. En mi casa mi madre escuchaba música electroacústica, así como muy... y entonces eran como unos sonidos que a mí desde muy pequeña me empezaron como a... ¿Sabes? Como se me refinó el oído, ¿no? Como porque no era una música normal, eran sonidos que de pronto se convertían en música, sonidos de la vida cotidiana, y a mí eso me encantaba. Aparte de eso, como yo estudié pintura desde los 12 años en Cuba, todos mis amigos eran hijos de artistas. Y entonces había uno en particular que era como el más cercano que me pasaba los casetes de música, las cintas de casete que tú no lo llegaste a ver, pero es parte de una cultura muy linda, ¿no? Para mí es muy interesante recordar eso. Y me pasaba de sus padres, los casetes de su padre, que le gustaba el rock, y o sea, yo al final con 12 años estaba escuchando a gente como Nina Hagen, como Laurie Anderson, como Emerson Lyon Palmer, como Led Zeppelin, cosas así como muy sofisticadas para esa edad, pero ¿sabes? Y además, como eran pocas cosas, no era como aquí, era otra, esto es otro paréntesis, antes se escuchaban los álbumes, que eso es una cosa que un DJ amigo mío me dice, que ahora la gente escucha canciones. Por canciones. Y los artistas, entre comillas, son artistas de canciones, no son artistas de compactos. Sí mismo. Y eso, que parece una bobería, es todo un fenómeno, porque es que en aquella época los artistas, los músicos, diseñaban todo un álbum como una historia, como un viaje prácticamente. Y eso tenía un trabajo más, y entonces además cada canción era buenísima, ¿sabes? Porque cada canción te llevaba, y era como una era historia. Parte de un cuerpo completo. Efectivamente, y claro, y eso lo escuchabas una y otra vez porque no habían tanto, porque para crear un álbum tampoco lo creabas de un día, así como, en fin, y todo eso yo creo que me generó una sensibilidad de sonido, más que la danza y tal. Y yo creo que eso es por lo que a mí me fascina tanto. A mí me parece que la música es un arte superior a las artes plásticas. Y yo estoy haciendo algo como ¿sabes? Porque al final nunca estudié música. Tampoco tengo una añoranza, más bien hubiese añorado el ballet, pero yo también lo dejé y no tengo añoranza por eso. Pero estoy muy feliz como hacer para mí estoy haciendo como ya ves en las piezas con cuerdas de guitarra y tal, como un intersticio entre la música y la plástica, ¿no? Que bueno, se puede generar otro lugar, ¿no? Para mí eso sigue siendo superior la música porque te eleva, o sea... Y aunque con estas cosas, estas obras de cuerdas de guitarra, que aquí solamente queda una, aquí yo he hecho conciertos con músicos y recientemente, desde el 2015 más o menos, no tan reciente, he empezado a colaborar con músicos. ¿Qué es eso que la imagen no tiene, pero que la obra te transmite? Exacto. Es la música, También. esa es la musicalidad. Tu obra está cargada de una musicalidad
no solamente en las representaciones como más puntuales del piano y el objeto, sino en las obras más, entre comillas, abstractas, hay una musicalidad, hay un sonido que se transmite. Qué bonito. Eso se puede encontrar. Volviendo acá a un tema que me acabas de hablar de las estrellas, me pareció muy interesante. Varias cosas acá. Primero, el concepto de unir punto con punto y encontrar ahí cosas que ya estaban, pero que al unir... Exacto. Tienen otro significado. Tienen otro significado. Me interesa mucho lo de unir. Y acá está muy bien ilustrado y nos da forma para decirlo. El poder de la metáfora en las obras plásticas para volver los chicles estrellas y más el poder de la metáfora en un contexto en el que tú creciste con unas complicaciones políticas para poder decir lo que se quería decir. Entonces, te quiero preguntar por el uso de la metáfora en tu obra. Sí. Justamente eso que, por ejemplo, eso que tú has notado, lo importante de esta obra es ese gesto de unir, ¿no? Y entonces eso también se refleja en otras obras porque lo que me interesa es que mi intervención sea lo más mínima posible en la obra. O sea, porque así, por una parte, le dejo al espectador más imaginación, más espacio para que él aporte con su background, con su pasado, con su ser, ¿no? Es un poco japonés, un poco asiático, que hacen, sobre todo japonés, ¿no? Del arte zen y eso, que dejaban el espacio vacío. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho el arte japonés, me gusta la filosofía japonesa, ¿no? Y entonces el gesto es muy importante en la obra, es como algo performático casi. Y la idea de la metáfora... primero que todo es porque yo creo que la metáfora está muy relacionada con la poesía. Y entonces a mí me parece que para mí no puedo hacer una obra que no tenga poesía. Para mí no lo puedo hacer. O sea, yo respeto los demás artistas que hacen otro tipo de obra, pero para mí el arte es el rol que tiene. Justamente va por la poesía porque, a pesar de que puede ser político, a pesar de que el mensaje puede ser súper fuerte, pero si no hay poesía, a mí me parece que se queda con el mismo nivel de la vida. Y el mismo nivel y la vida actual. O sea, la vida de que tú nada más que ves malas noticias, nada más que sabes que lo que es consumo y es como que es como una especie de bombardeo de imágenes. Justamente lo que yo creo que el arte tiene que hacer es salir de eso que para mí es un nivel que está como bien un poco bajo, y elevar, ¿no? Porque es lo que necesitamos. Yo siempre digo, un preso no va a querer más ver fotografías de la cárcel, ¿sabes? No va a querer ver que más... El preso lo que quiere es que lo saques de ahí, ¿sabes? Aunque sea con un libro, aunque sea con una historia, con una obra de teatro, porque si ya que no puede salir, por lo menos va a querer salir de otra manera, con su mente, con su espíritu, con su alma. En fin, y entonces, de cierta manera, creo que la sociedad está medio presa en una u otra forma. En algunos países está presa por la falta de libertad política, de expresión. En otros países están porque no tienes otra opción que pagar una renta, que ir al trabajo todos los días, y es como una especie de cárcel, de cosas repetitivas que uno puede salir porque puedes tener las herramientas pero no las abusas, ¿no? O sea, en fin, es bastante... Por aquí podemos estar hablando ahora. Pero bueno, por eso es la importancia para mí de la metáfora, porque te hace salir de eso y no te da de lo mismo, porque si no, para mí el arte no tiene sentido, ¿no? Sin esa poesía.
ese manejo del tiempo que le da a un artista en estos momentos tan acelerados y tan rápidos. Para ti, no sé, ¿cómo luchas contra el tiempo? Para lograr lo que logras, necesitas también sentarte políticamente ante estos tiempos tan rápidos y decir, oiga, cuidado, yo necesito paciencia, yo necesito hacer las cosas bien, por ende hacer las cosas despacio, por ende cada proceso y cada hora es un proceso de investigación dilatado en el que se van encontrando hallazgos, porque si lo haces inmediato, pues es una postal. Exacto. Entonces te quería preguntar, el tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo relativizas? Yo creo que no hay 2 días iguales para 2 seres humanos distintos. Hay días que para una persona duran una eternidad y hay días que para una persona duran un segundo. Y estamos siempre en ese ir y venir constante de relativización del paso del tiempo. Quiero preguntarte por ese gran concepto de temporalidad. Imagínate que yo tengo una obra del año como 2014 que justamente se expuso por primera vez aquí en Europa, que se llama Tiempo Perdido. Y es una gran montaña de arena de más de 1,60 m y pico, y encima hay la mitad de un reloj de arena, y se llama así. Bueno, eso lo expuse también en La Cometa. Y entonces imagínate tú, si a mí no me interesa el tiempo, o sea, desde pequeña es algo imagínate que yo hacía de niña, le hacía a mi mamá, un día me levanté y le dije, mira, me estás levantando demasiado temprano. Este es el cálculo de las cosas que yo tengo que hacer antes de ir a la escuela, que así por minuto. O sea, era una cosa de loco. Y yo te estoy hablando que tenía 7 años. Yo pienso así, yo digo, bueno, ¿desde aquel momento me importaba el tiempo? Porque yo decía, bueno, ponerme las medias, 1 minuto, ponerme los zapatos, otro minuto, ponerme el del pelo, otro. Y entonces sumaba todos esos minutos, en conclusión me estaba levantando muy temprano. Entonces también hacía como un cálculo de cuánto me demoraba a caminar de un lado a otro, así, pero minuciosamente hacía un mapa. Bueno, no, cosas así desde muy pequeña. Por tanto, sí, el tiempo a mí me interesa, también es una de las cosas que me interesó en el trabajo desde el principio, pero por un detalle interesante. Una película que me hizo también ver esto. En español se llama El Apartamento, pero en francés es francesa. Es una película antiquísima. Bueno, antiquísima para ti, pero bueno, tampoco es de los 50, es como de los 80 o algo así. Y bueno, te buscaremos después cómo se llamaba en francés, que ahora no me acuerdo. Y había una imagen que a mí eso me marcó. La historia era creo que era Juliette Binoche, pero no me acuerdo bien, la actriz, que tenía un novio y ella era actriz, y entonces ella tenía una amiga que estaba enamorada de su novio. Ella le llega un trabajo rápido de última hora, que tenía que irse de gira, no sé qué, y él no estaba en la ciudad, y entonces le mandó a decir con ella que le dijera que se tenía que ir. La amiga nunca se lo dijo, porque lo que quería era quedarse con él, y bueno, al final hay un desencuentro muy grande, porque en aquel momento no había ni celulares ni nada de eso, y entonces en un momento coinciden en la ciudad, ya había pasado años, y hay una imagen donde están ellos aquí como en el mismo lugar, pero él está mirando por un lado, y él cuando va a mirar hacia donde está ella se agacha porque se le cae la llave, había un coche, un carro, y él no la ve, y esos segundos. Entonces tú estás así como espectador, ¡ay! Casi que se ve. Y esos segundos que tú dices, ¡wow! Claro, esta es la vida, ¿sabes? Por unos segundos tú ves o no ves a la persona que más tú quieres en el mundo. Decidí no traicionarme nunca, o sea, siempre hago algo aquí dentro me dice que haga, o sea, lo que me gusta hacer, lo que creo que
que tiene algo interesante que transmitir, ¿no? Y no lo que puede ser la demanda. Como artista cubana es muy fácil, para mi generación, era muy fácil seguir con la política y con la crítica y tal. Eso se volvió desde ya la época que nosotros empezamos a finales de los 90. Se volvió turístico, ¿sabes? Se volvió como que los curadores o coleccionistas llegaban a Cuba buscando ese arte, se vendía muy rápido. Exotismo. Sí, se vendía muy rápido. Era lo que todo el mundo quiere eso desde Cuba, porque es lo que se supone, es como si Colombia, bueno, la como coca, una pornomiseria. Claro, sí. Exacto, como la coca, todo eso. Entonces, no digo que se puede tocar de diferente, incluso yo empecé haciendo también, y todavía sigo haciendo alguna crítica, pero de una manera más poética, más, no sé, como dándole un poco más de vuelta, no por lo de la censura, no solamente eso, sí, porque, o sea, no por el miedo a que lo censuren, sino por la cosa, lo que nos movía en aquella época, mi generación, era para que se entendiera en otros países. Justamente, porque si lo hacías demasiado directo, o demasiado, o haciendo referencias a cosas muy locales, solo te entendían los locales. Y nosotros estábamos conscientes de que el arte es universal, de que si tú tienes que leerte un manual de cómo es la vida en Cuba para entender una obra de arte, bueno, o sea, no es que la obra no sea mala, pero no vas a comunicar. No, como te decía anteriormente, el arte para mí tiene que comunicar. Si no es hermético y no cumple, si no me lo quedo en mi casa o en mi estudio, no lo muestro, ¿no? Bueno, entonces sí, tengo que hacer como una especie de burbuja. Yo me tengo que crear para que no me afecte el ritmo, sobre todo en una ciudad como esta, y sobre todo el ritmo de las ferias, de esto, lo otro. Entonces, es complicado porque te absorbe mucho tiempo, también la vida social, que claro. En el confinamiento nos dimos cuenta yo hice un montón de horas en el confinamiento porque no había vida social, no había dónde ir. Y entonces aproveché un montón, o sea, me di cuenta que en 3 meses hice lo que a lo mejor tenía que haber hecho un año. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo fue? Aquí hay algunas cosas. Bueno, nada, me cogió en la casa, por supuesto. Mi casa está como hay que coger en otro barrio, no podía venir aquí. Y lo que tenía en casa era unas hojas impresas con pentagramas vacíos, con partituras vacías que me habían quedado del proyecto que había hecho con Aldito López Gavilán. Porque Aldito López Gavilán, el pianista de jazz, mi idea era que él escribiera lo que él iba a componer en base a mis partituras visuales, que están aquí también. Y yo les dije, mira, para que lo hagas en estas hojas que me gustan porque son papel vegetal, transluz. Y me dice, no, ya yo no escribo en partitura, todo lo mío es digital y no te preocupes, yo con mi iPad y tal. Y yo, bueno, me quedé con eso, un bulto así, y las traje para acá. Y entonces en el confinamiento empecé a hacer un proyecto que tenía hace rato, que era encima de esas partituras, poner unas líneas que son, por ejemplo, la trayectoria de una oveja en el aire, la trayectoria de mariposas, el contorno de los continentes, de las montañas. Y entonces eso, hacerlo así y que parece que es como que un músico también en el futuro las interpretara como posibles notas. Analizándome psicológicamente por qué a mí me interesa tanto de revalorizar estos elementos, yo hace poco me di cuenta de que, claro, de que a lo mejor viene de ser una mujer artista en Cuba y cómo todavía hay mucho machismo, ¿no? Y cómo no eres realmente escuchada como una artista igual que los demás, ¿no?
Hasta el día de hoy yo estoy arrastrando digamos, es un eco, es algo que todavía que no se acabó en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Entonces, estas obras son... Lo que hay detrás es como algo que aparentemente es frágil o desechado, cómo empoderarlo. Es como una especie de empoderamiento, ¿no? A partir de un elemento, ¿no? Cómo conviertes los chicles en estrellas, el polvo de ala mariposa en elementos cósmicos, en un paisaje cósmico. Es como, y a la vez es optimismo, porque es como también puede ser, o sea, tiene mucha lectura, como a lo mejor desde un lugar de pobreza tú puedes crear, imaginarte todo un cielo, todo un paraíso, puedes crearlo con la voluntad y con mucha imaginación también, pero bueno. Profundicemos, porfa, en lo que es ubicarse entonces, sí, como una mujer, o sea, esa feminidad y esa importancia de hablar de lo que significa socialmente ser mujer. Me interesa lo mejor que puedas profundizar en ese aspecto, porfa. Sí. Tiene muchas capas, porque tiene muchísimas capas. Por ejemplo, desde que el tipo de obra mía era femenina, y ya también eso era un problema en ese contexto cubano, donde era una obra muy rara, donde empecé a usar flores y estaba visto como quiche, o sea, realmente no te voy a decir que desde el principio hubo una gran aceptación, pero yo seguí porque algo me decía. O sea, yo seguí, en contra de toda predicción o algo, porque puede ser que otro artista empezando hubiera dicho, bueno, voy a seguir el consejo de estos que son mayores que yo, que me dicen que haga algo más grande, que no haga cosas con flores, que esto una... Pero no, yo seguí. Yo dije, hay algo aquí que a mí me gusta ya, yo no sé. Y además como que no tenía un objetivo, no era como que voy a vender o quiero complacerlos a ellos. No. Yo seguí y la vida me demostró, gracias a Dios, que sí, que estaba bien, que por ahí era el camino, ¿no? No sé. Y por otra parte, la cosa de ser mujer era, o sea, por supuesto, somos seres humanos, entonces tiene un artista con un poder determinado o un curador y ve una jovencita como yo en un contexto donde en aquel momento eran casi todos hombres también, había mujeres, ¿verdad? Pero bueno, yo era la más jovencita. Entonces, tú sabes, carne fresca, es que hay que hablar así. Yo lo veo ahora así, yo digo, claro, es carne fresca, era muy tentador tratar de seducirme con lo que fuera, con lo que tuviesen en la mano para llevarme a la cama. Entonces, al final, yo no soy, o sea, yo tampoco transigí así porque como mismo soy con el arte, soy con mi vida, estoy con quien ya me gusta, no importa que lo que me prometas, no me interesa, o sea, y siempre he sido así, mi abuela me enseñó así, mi madre es así, soy hija de mujeres poderosas, independientes, en fin, y es lo que he aprendido.
De hecho, me siento muy identificada con Yoko Ono, que bueno, que también estuvo demonizada porque se decían, tú sabes, que fue la que separó a los Beatles y no sé qué. Bueno, ahí tampoco me voy a meter porque nadie sabe realmente cómo... Pero lo que te puedo hablar es de la obra de ella, que a mí me encanta, que es muy poética. Y ella, en un momento determinado, en una entrevista, hace muchos años dijo, hay que feminizar la sociedad un poco más, ¿no? O sea, y ese es un trabajo que yo creo que es necesario porque las guerras, ¿por qué existen? Por una energía muy demasiado masculina, creo yo, ¿no? O sea, aunque también, ojo, como te decía antes, las cosas no son blancas y negras, las mujeres se pelean y se pelean a veces peor que los hombres. Pero en sentido general, o sea, la cosa de las guerras, de los problemas del mundo son como el poder, el ego, todas esas cosas son, bueno, si hablamos de yin y el yang, son más de, bueno, ahora sí creo que es el yin. Sí, el yin es el masculino, ¿no? Ahora no sé, no me corchas también, pero te entiendo bueno, pero un poco. Me entiendes. Sí, exacto. Y entonces eso por ahí yo creo que también va lo de la feminidad, ¿no? Sí, porque es que yo siento que la energía femenina no solo la cargan las mujeres, ni la energía masculina solo la cargamos los hombres. Exacto. Es decir, estamos compuestos de ese yin y yang. Efectivamente. Y esa energía femenina podría estar bien descrita, con muchas cosas más que tiene, pero como con fomentar la creatividad. Y la energía masculina, para bien o para mal, también a veces para llevar esas guerras, es como con la ejecución de proyectos, ¿no? Entonces, creo que todos hay que los tener seres un humanos balance, necesitamos claro. tener ese equilibrio. Es decir, que tus temas sean femeninos no significa que esté no haya masculinidad o que esté dirigida solamente para un público femenino. También necesitamos resaltar, pero sí está muy bellamente plasmada una energía femenina donde se ve esa creatividad y esa armonía y esas ansias de construcción de un espíritu creativo. Exacto, y la poesía, si pudiéramos denominar, si la poesía, nombrar la poesía si es masculina o femenina, es como femenina, ¿no? Entonces la poesía es necesaria también en el mundo. O sea, hablo de esa parte de que creo que le falta al mundo, ¿no? Como que es justamente ese balance, ¿no? Bueno, y ya que llamas poesía y que la has mencionado bastantes veces, si ubicamos a la poesía, pues en todo hay poesía, en toda expresión artística y en toda belleza hay poesía, pero la poesía tradicional, lo que entendemos como poesía, es un género literario. Sí. Y en tu obra yo veo también plasma algo de esa literatura. Los libros, la máquina de escribir, la letra. Sí. Cuéntame un poco, ya hablamos de la música y todo, pero ¿qué hay en esos intereses tuyos por hablar con tu obra sobre la literatura y sobre la poesía? Bueno, mira, el origen es de que mi abuelita, que en paz descanse, me enseñó a leer y a escribir a los 3 años, porque yo no dormía la siesta. Ella me estaba cuidando, yo no me dormía, ella tenía que hacer algo conmigo y me enseñó a leer, o sea, cosa que se lo agradeceré toda la vida porque a partir de ahí descubrí todo el mundo tan grande que todavía, o sea, que sabes bien, es infinito, que es como de la literatura. O sea, siempre va a haber un libro importante que leerte, interesante, bueno. Y por suerte y por desgracia, porque eso me provoca a veces como una ansiedad, como, ay, quiero leérmelo todo. Y yo tengo como una especie de, a mí me fascinan los libros, me fascinan porque yo creo que desde entonces entendí que me metían en un mundo y me iba yo del mundo que no quería estar y me iba en ese viaje, ¿no? Y aprendías un montón y te veías luego el mundo diferente, que es para mí lo que es una buena obra de arte, que tú veas esto y después tú veas un chicle o veas un pelo y te digas, ay, mira, esto tiene una forma interesante. Ya si tú haces eso después de una obra mía, yo soy feliz, ¿sabes? Porque yo logré cambiarte tu percepción y volverte un poquitico más consciente, más perceptivo, más en el presente. Y lo de la literatura es eso, simplemente que como me gusta mucho, igual que me pasa con el sonido y la música, trato de hacerle, son casi como homenajes. En el caso de los libros, de las tartas, para mí habla de
de un hecho de que a veces siempre nos leemos un libro, no nos vamos a no ser que seamos autistas, pero no nos quedamos con el libro completo, nos quedamos con un fragmento, por eso se llaman lecturas fragmentadas y por eso es un trozo. Y al mismo tiempo es un comentario sobre, o una analogía sobre lo que siempre decimos a veces decimos cuando leemos un libro. Está delicioso, lo estoy digiriendo todavía. O sea, todas esas cosas que son como de comida, pero lo aplicamos a la literatura, ¿no? Ya para terminar y aprovechando que estamos acá en tu estudio, que quiero recordarte que es una maravilla que la vida a mí y a mi equipo y a la televisión pública colombiana pues nos regale esta oportunidad de compartir en Madrid contigo, con gente y ampliar nuestros horizontes otra vez. Nada, pues lindo que si podemos, me puedes hacer como acá sin pararnos de la silla, pero de pronto algunas explicación de un poco el montaje que tienes hoy acá y que me sirva a mí para ir montándolo sobre las imágenes que vamos a capturar. Perfecto, mira, aquí como te decía tenemos la serie de Escuchando las Estrellas, que esta serie fue de las 5 que tenemos acá, son las primeras que hice aquí en Madrid en el parque, en el Paseo de Recoletos. Y después las hice en La Habana y las hice en Miami. Entonces me encanta, esta serie es como todavía, me encanta hacerla en diferentes ciudades porque tú ves diferencias sutiles entre el suelo de cada ciudad. Y como, bueno, ya viste que es chicle y que aplastado y un dibujo encima de la fotografía. Luego tenemos esta que se llama Cada lágrima es una forma del tiempo, que es una serie de 5 que son cada una de un color diferente. Y los colores hablan como de el sentimiento que te hace llorar, que no es lo mismo siempre, ni en una misma persona durante el tiempo, ni en diferentes personas. O sea, como el llanto a la vez que la risa, igual que la risa, no es igual siempre, claro, lloramos de alegría, lloramos de ansiedad, efectivamente, lloramos de tristeza, de impotencia, de añoranza. La otra es Escuchando la lluvia, que son cuerdas de guitarra y de violín que están dispuestas como si fuera una lluvia y suenan. O sea, le puedes grabar también si quieres. Luego están dos de las partituras visuales que he mencionado también en varias ocasiones que interpretó Ardito López Gavilán en Cuba, que la primera se llama Escuchando el azar, que son dados en pentagrama, y la otra es Escuchando la ciudad, que es la ciudad de La Habana. Esas son las partituras visuales. Luego, esas son las lunas, que son tambores, que también suenan. Se llama Escuchando la luna. Está la serie con polvo de alas de mariposa,
que se llama el efecto mariposa. Perdón, entonces esto es un huracán por aquello de que el tifón. Sí, por aquello de que el mismo efecto es como tomarlo literal, ¿no? Sí, entonces hacer un huracán. Y luego, bueno, son paisajes cósmicos y otros un rayo, un relámpago. Luego esta escultura que justo ella estuvo, no esta, pero otra que desde La Habana estuvo en La Cometa. Fue la primera vez que expuse en La Cometa en una colectiva de arte cubano, hace muchos años. Se llama Ascensión Silenciosa y es una escalera que es a la vez una partitura. Ok. Y cómo la música tiene el poder de ascender, pues de elevarnos, ¿no? Exacto. Y también habla del silencio interior que te hablaba antes, como ese silencio es el que, a través de ese silencio que podemos también ascender espiritualmente, elevarnos, de evolucionar, ¿no? Esta obra fue parte de la Bienal de Venecia, que yo hice de la Pabellón Cubano. Yo representé junto con otros artistas el Pabellón Cubano en el 2013. Y era parte de una instalación con una cajita de música que venía de las notas de esta partitura, digamos, circular. Bueno, y esa obra tiene distintas cosas que abarcan todo lo que hemos hablado. Ese silencio interior, como esa armonía en ese centro, ese tema del tiempo, de mirar al pasado. Y ahí tenemos... Allá tenemos otra caja de luz que es que se llama Daily Dose, o sea, dosis diaria, que son las fases lunares, pero en un blister de pastillas, ¿no? Y bueno, habla de la dosis diaria de naturaleza que idealmente deberíamos de consumir, pero normalmente no lo hacemos, ¿no? En las ciudades, sobre todo los que viven en la ciudad que vivimos. Ya después de esto, y podemos terminar en esto, te quería preguntar, tú eres un artista que, pues, con el recorrido que nos acabas de hacer, exploras distintos medios, distintas técnicas. Sí. No sé, se puede decir fotografía, exacto, pintura, instalación, no sé cómo catalogar algunas, si son escultura o instalación, sí, o videoinstalación, no sé qué. ¿Cómo ves esos límites? ¿Te importa catalogarte con yo soy pintura, yo soy dibujante, yo soy... Si ves, no sé, porque ahorita me dijiste también como en las obras del pelo que trazas una línea, no sé si para ti eso sea dibujo. Esos medios, como esas fronteras, ese juego. No me es importante para nada, o sea, para mí la idea es lo que me dicta el medio. Y lo que pasa es que sí es importante para el mercado. Yo sé que es mejor cuando solo te concentras en un medio, para el mercado, para vender es mejor. Pero bueno, realmente sí, las ideas que tengo son de diversas. Lo ideal es hacerlas en diferentes medios y ya, eso es lo que justamente al contrario, no me interesa que me definan fotógrafa, porque por ejemplo fotógrafos creo que son muy profesionales con la luz, con la composición y tal, y yo miro eso, pero no es lo más importante, ¿sabes? Sí es importante, ¿sabes? También hago video, y por ejemplo, sí es importante, mi madre era editora, vive todavía, pero bueno, estaba retirada, era editora de cine, con ella aprendí, ¿no? Lo de la imagen. ¿Tú sabes editar video? Sí, yo siempre he editado mis videos, ya lo que es efectos especiales y eso sí se lo doy a otra gente que lo haga, ¿no? Pero animaciones y esas cosas. Pero siempre edité mis videos. Y bueno, claro, al principio se lo di a un amigo porque yo no tenía ni máquina ni nada, o sea, ni cámara ni nada, pero una vez que aprendí me encanta editar, además me parece que es un trabajo artesanal, o sea, porque es de segundo por segundo y a mí me encanta. Y por ejemplo, ahí la técnica la tienes que saber, obviamente, si no sabes, no sabes lo que da ese medio y además... Una cosa que pasa mucho en el medio del video es que la gente, los artistas piensan que una imagen aburrida ya eso es videoarte.
No, 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 no. Para mí no, tiene que tener un, o sea, un ritmo, tiene un límite donde tú puedes decir ese tiempo, ¿no? Justamente hablando del tiempo. Sí, yo creo que hay que saber de lo que estás haciendo, pero el arte contemporáneo creo que te permite, una de las cosas que más disfruto es que puedes hacer cosas en diferentes medios, ¿no? Y no necesariamente, no te exigen que te limites a uno, ¿no? Bueno, pues Glenda, muchísimas gracias. Gracias a ti por... Realmente lo disfrutamos mucho. Espero que el público, lo que te decías, pueda contagiarse de ese espíritu creativo. Ojalá. Que estás impregnando. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Vida, la señal de la paz. Ministerio TIC,